Mientras recorríamos las tiendas, me llamó la atención un delicado collar de $500. Su brillo me llamó la atención y, por un momento, me pregunté si tal vez, solo tal vez, merecía darme un capricho. Fue entonces cuando una manita me tiró de la manga. Mamá, eso es carísimo. No lo vales. Aarón, mi hijo, me miró con el ceño fruncido y su voz estaba cargada de abierta desaprobación y desdén. La vendedora arqueó una ceja, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Miré a mi alrededor, otros compradores reían, disfrutaban, con los brazos llenos de cosas hermosas. ¿Y yo? Me quedé allí, humillada por la misma hija que había criado durante 7 años con todas mis fuerzas. Mis dedos se soltaron lentamente del collar. Lo miré con calma, con una voz fría y firme como un viento de pleno invierno. Tienes razón. No valgo la pena. Pero esta vez, no estaba de acuerdo con él. Estaba tomando una decisión. En cuanto cruzamos la puerta, Aarón corrió directo hacia Bert, agarrándole la pierna como un fiel compañero y delatándome. Se compró un collar de $500, papá. ¿Te lo puedes creer? Bert se puso serio. ¿En serio? ¿Para qué te pondrías eso? No es que estemos nadando en dinero. Deberías devolverlo. Luego añadió con un suspiro, no puedo culpar al chico por decir algo. No somos una familia de la alta sociedad. Sé razonable. Miré fríamente al dúo padre-hijo, tan unidos en su juicio. Ah, ya veo. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿ni siquiera merezco gastar $500? Aarón se aferró más fuerte a su padre y gritó. No. Papá trabaja muchísimo todos los días, y tú ni siquiera tienes trabajo. ¿Por qué deberías gastar su dinero? Bert llevaba años sobreviviendo en su empresa, ganando apenas unos $4,000 al mes. Después de la hipoteca, los pagos del coche y las facturas, no me quedaría mucho si no hubiera gestionado cada centavo de los gastos de la casa como una equilibrista. Antes de quedarme embarazada, ganaba más de $10,000 al mes. Iba camino de un ascenso importante. Pero Bert me convenció de que un niño necesita a su madre. De que debía quedarme en casa, por el bien de la familia. Pero lo que más me dolió fue la traición de Aarón. Después de que nació, tenía toda la intención de volver a trabajar. Pero justo cuando estaba lista, la madre de Bert, que había prometido ayudar con el cuidado del niño, me abandonó repentinamente. No quedaba nadie. No podía compaginar un recién nacido con un trabajo tan estresante. Así que lo dejé todo. Me convertí en ama de casa. Mi mundo se redujo a fórmula y pañales. Las conversaciones que antes giraban en torno a estrategias empresariales y chismes de oficina se convirtieron en horarios de siestas y tablas de alimentación. Mi círculo social se desvaneció, hasta que las únicas personas con las que seguía hablando regularmente eran las madres del barrio. Lo dejé todo por ese niño. Y aún así, ese mismo niño me dijo en una joyería, no ganas dinero. No te mereces esto. Incluso de camino a casa, no dejaba de tirarme de la manga, animándome a que volviera y devolviera el collar. Todas las hormonas que había cargado durante años desde el embarazo, las que una vez me hicieron sentir maternal, protectora y amorosa, se agotaron en ese instante. Vi los ojos de la vendedora abrirse de par en par ante la escena y me di cuenta. Había criado a un pequeño monstruo desagradecido. Estaba hirviendo de ira, pero no encontraba las palabras. Cerré de golpe la puerta de mi habitación, como si esa barrera de madera pudiera mantener la fealdad de mi vida al otro lado. Y entonces me asaltó la idea, el divorcio. Si ninguno de los dos me quería ya, dejaría de desperdiciar mi amor en ellos. De ahora en adelante, me amaría a mí misma. Esa noche no cociné. Bert y Aarón notaron el silencio, pero no dijeron nada. Pensaban que me estaban castigando. Pidieron pizza para 2. Ni una rebanada para mí. No me importó. Pasé toda la noche pensando, planeando. Para cuando llegó la mañana, me había dormido y no había sonado la alarma, así que perdí la oportunidad de llevar a Aarón a la escuela. Aarón, que también se había quedado dormido, entró furioso en mi habitación mientras se ponía la ropa.
Mamá. ¿Por qué no me despertaste? Llegué tarde. ¿Qué clase de madre hace eso? Quizás alguien que ya no quiera ser tu madre. Me tragué las palabras y lo miré fijamente a los ojos. No soy una buena madre. Pregúntale a tu papá. Estalló, gritó y agarró el teléfono para llamar a Bert. Bert ya se había ido a trabajar, pero en cuanto oyó la voz de Aarón, se tomó la mañana libre y corrió a casa para llevarlo a la escuela. Para entonces, ya estaba vestida y saliendo. El primer paso para dejar este matrimonio, conseguir un trabajo. No tenía ni un solo dólar ahorrado después de 7 años de ser madre a tiempo completo. Solicitar el divorcio ahora sería imprudente. Había sido gerente de proyectos, una persona respetada y con buenos contactos. Pero a medida que enviaba currículum tras currículum, las respuestas me llegaban como un chiste malo. Todos los rechazos citaban lo mismo: 7 años sin trabajar. Anticuado. Sin cualificación. Así que bajé el listón. Me dije a mí mismo que empezaría desde cero. Aún así, los responsables de RRHH me hicieron saber amablemente que ya no encajaba. Las empresas con estándares altos pensaban que era irrelevante. Las que no los tenían pensaban que era demasiado mayor. Incluso la cafetería del barrio me rechazó, diciendo que no encajaría con su vibra juvenil. Bajo el sol abrasador, me sequé el sudor de la frente. Pasé por una tienda de conveniencia y me detuve frente al pasillo de los congelados, contemplando las coloridas filas de bebidas y helados. Quizás merezco un pequeño capricho, pensé. Metí la mano en mi bolso y comencé a sacar dinero. Pero en el último segundo agarré la botella de agua más barata. Mi teléfono vibró de nuevo. Bert. Seguramente me llamaba para regañarme. Otra vez. Me quedé mirando la pantalla y bloqueé su número con calma. Lo desbloquearía al llegar a casa. Quizás. En el momento en que regresé a la casa, las acusaciones de Bert cayeron sobre mí como una descarga de misiles. Aunque estemos peleando, eso no significa que puedas descuidar a Aarón. Por tu culpa, llegó tarde, y tuve que faltar al trabajo y que mi jefe se burlara de mí. Le respondí bruscamente. Llevo 7 años cuidando de Aarón. No podías pasar ni un día sin fastidiarlo todo. ¿Qué clase de padre eres? Fue exactamente lo que Aarón me había dicho una vez, y ahora le devolví esas palabras a su legítimo dueño. Bert, explotó. Eres su madre. Si tú no lo cuidas, ¿quién lo hará? Ay, por favor, repliqué. Eres su padre. ¿Por qué no puedes asumir la responsabilidad también? Solo calló. Quizás porque por fin le dije en voz alta lo que había intentado evitar desde el principio, que su supuesta paternidad era solo una fachada. Me burlé y regresé al dormitorio. Bert y Aarón parecían decididos a dejarme fuera. Esa noche, igual que la anterior, pidieron pizza y no se molestaron en llamarme para comer. No me importaba. Estaba pegado a la pantalla, revisando las ofertas de trabajo. Que disfrutaran de su preciada pizza, yo ya había comido. Pero día tras día, me topaba con un callejón sin salida tras otro. Los empleadores me despedían directamente o intentaban engañarme para que hiciera un trabajo de prueba sin remuneración. Mi confianza inicial, la pasión que sentía cuando decidí divorciarme, empezó a desvanecerse. Llegaba a casa todos los días agotada, tanto física como emocionalmente, solo para encontrarme con su indiferencia. Una noche, mientras Aarón comía una bolsa de papas fritas, se quejó. La escuela nos da demasiada tarea. Nunca la terminaré. Bert lo miró con dulzura y le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, no te presiones. Mira un poco de dibujos animados primero, puedes hacer tu tarea después. A Aarón se le iluminó la cara. Se giró hacia mí con una sonrisa burlona que destilaba satisfacción. Papá es el mejor. No me obliga a hacer cosas que no quiero. No como alguien. Ambos sabíamos quién era ese alguien. Lo miré sin expresión alguna. Hubo un tiempo en que yo era quien se sentaba a su lado todas las noches, ayudándolo con cada problema.
Yo era quien se preocupaba por sus notas, quien perdía el sueño pensando en su futuro. Pero para él, yo solo era la madre insistente que le hacía la vida más difícil. Y Bert, quien se negaba a asumir la responsabilidad con una sola frase, era el padre genial. Ahora que me había alejado, Aaron ya había caído en malos hábitos. Pero ya no me importaba. Su futuro ya no me incumbía. Después de otra semana de búsqueda de trabajo sin resultado, finalmente cedí y decidí pedir ayuda. Donna había sido mi mejor amiga en la universidad, una mujer de carrera motivada y sensata. Antes éramos inseparables, animándonos mutuamente en el trabajo y en la vida. Pero después de tener a Aaron y dejar mi trabajo, las llamadas disminuyeron y finalmente dejaron de sonar. Cuando la llamada se conectó, su voz tenía un matiz de ironía. Grace. Hace siglos que no sé de ti. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Tomarte un respiro de tu marido y tu hijo para recordar que existo? Sabía a qué se refería. En la universidad, ambas juramos no ser jamás el tipo de mujer que dependía de un hombre para vivir. Y, sin embargo, allí estaba yo, convirtiéndome en todo aquello de lo que una vez nos burlábamos. Le conté sobre la búsqueda de trabajo, sobre cómo nadie me tomaría en serio. No dijo mucho, solo me pidió vernos en persona. Cuando por fin nos volvimos a sentar frente a frente, años después, parecía un personaje de esas series de televisión, elegante, segura de sí misma, con el pelo rizado en ondas a la moda. Se parecía a mí, en otro tiempo. Mientras tanto, jugueteaba con el borde deshilachado de la camisa que había usado durante 2 años y de repente fui consciente de cada detalle raído. Ella rompió el silencio. ¿Buscas trabajo y no consigues nada? Asentí. Sí, el mercado es un desastre, dijo rotundamente. Y con tu hueco, las empresas dudarán. No te lo tomes como algo personal, no se trata de tus habilidades. Duro pero cierto. Agradezco la honestidad. Ven a trabajar a mi estudio, dijo. Resulta que Donna había dejado su trabajo hacía unos años y había fundado una empresa de medios, justo a tiempo para subirse al carro de las redes sociales. Ahora estaba prosperando. Me habló de los influencers de su sello, algunos con más de 1 millón de seguidores. Estoy lanzando una nueva imagen. Necesito un guionista. Alguien te capacitará, pero será un trabajo duro. Ya había trabajado duro antes. Sabía lo que costaba ascender. En casa, todo mi esfuerzo me valió el desprecio de 2 hombres desagradecidos. Hablamos sobre la estructura salarial y ella me dijo que viniera al día siguiente para comenzar. Sinceramente, podría haberla abrazado en ese instante. Quería salir corriendo de ese café y seguirla directo al estudio. Me dio una palmadita en el hombro. Trabaja duro. Ordena tus finanzas. Luego divórciate de él. Bert siempre ha sido egoísta. Ya te dije entonces que no te casaras con él. Lo hizo. Pero no le hice caso. Estaba enamorada, locamente enamorada. Me casé con él, tuve un hijo suyo, renuncié a todo lo que estaba construyendo. Le fallé a Donna, y me fallé a mí misma. Pero no es demasiado tarde. Aún tengo tiempo para reconstruir. Y ahora, por fin tengo una razón para creer que puedo. En cuanto empecé a trabajar en el estudio de Donna, me entregué como una mujer hambrienta a un festín. Me quedaba hasta tarde todas las noches, absorbiendo todo lo que podía. Donna y su equipo no eran ninguna broma, eran muy duros. Mis guiones fueron rechazados incontables veces, reescritos y rechazados de nuevo. Al final del primer mes, solo gané $2,000. Pero no me desanimé. Usé mi primer sueldo en 7 años para invitar a todo el equipo a un café. Era mi forma de agradecerles y marcar un nuevo comienzo. Esto era solo el principio. Estaba decidido a ascender de nuevo, paso a paso. No fue hasta que el profesor de violín de Aaron llamó que me di cuenta de lo desconectada que estaba de las vidas de Bert y su hijo. Señora Gray, dijo la maestra, quería saber si Aaron continuará con sus clases. No ha venido en todo el mes. ¿Y si deja de venir, le importaría pagar la factura del mes pasado? Además,
¿la última vez? La interrumpí. Lo siento, señorita Sursier. Ya no soy yo quien se encarga de los asuntos de Aaron. Tendrá que hablar con su padre. Le di el número de Bert, me despedí educadamente y colgué sin pensarlo 2 veces. Esa noche, entré en casa y me encontré con Bert mirándome fijamente. ¿Cómo pudiste dejar que no le pagaran la matrícula de violín a Aaron? ¿Tienes idea de lo humillada que me sentí cuando la señorita Sursier llamó a mi oficina durante una reunión de departamento? Al parecer, había llamado repetidamente, a gritos, mientras Bert daba una presentación. Ahora todo el departamento sabía que estaba atrasado en el pago de la matrícula. Escuché con calma su arrebato. Cuando terminó, le dije con frialdad. Podrías haberlo pagado al dejarlo. No hace falta que me hables así. Entonces sonreí, entrecerrando los ojos. Ah, claro. La profesora también dijo que Aaron no ha ido a clase en un mes. Lo estás haciendo de maravilla, papá. Nada hiere más a un hombre mediocre que un ego herido. Bert ya era el empleado peor pagado de su departamento, los nuevos becarios ganaban más que él. Ahora alguien lo había llamado holgazán delante de sus compañeros. No podía soportarlo. Tú, me señaló, temblando de rabia. ¿Qué te pasa últimamente? No cocinas, no limpias, llegas tarde a casa todas las noches, ¿y ahora descuidas a Aaron? Es tu hijo. Lo miré fijamente. ¿Qué me pasa? Siempre he sido así. ¿O acaso olvidaste cómo era antes de casarnos? Sí, lo di a luz. Pero no soy la única que pudo haberlo hecho. Aaron también es tu hijo. ¿Por qué es solo mi responsabilidad cuidarlo? Respiré hondo. Ahora tengo trabajo. Estoy ocupado. No me molestes más con nimiedades como esta. Bert abrió la boca para responder, pero no salió nada. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto lo haría retroceder. Me equivoqué. A la mañana siguiente entré en la sala de estar y me quedé congelado. Sentada en el sofá, rodeada de bolsas y con una mirada de determinación petulante, estaba la madre de Bert, Laura. Había discutido con Bert sobre las 10 de la noche anterior. Laura había llegado a las 5 de la mañana. Debió de haber empacado sus maletas y tomado el primer autobús, tal vez incluso conduciendo toda la noche. En cuanto me vio, gritó. Es tarde. Levántate y prepara el desayuno para Bert y Aaron. Puse los ojos en blanco. No voy a preparar nada. Si alguien quiere desayunar, que se lo prepare. Bostecé y regresé directamente a mi habitación. Laura entró a la cocina resoplando y jadeando, cargando con las maletas. Durante 2 horas enteras, la casa resonó con su cocina pasivo-agresiva. Nadie durmió, ni siquiera Bert. Finalmente, espetó. Mamá. ¿Qué haces ahí dentro? Estoy preparando el desayuno, dijo con dulzura. Como Grace ya no cocina, alguien tiene que hacerlo. Sacó la comida justo cuando salía de la habitación de invitados. Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. ¿Ahora duermen en habitaciones separadas? Después de la pelea, ya no quería compartir cama, ni siquiera habitación, con Bert. La habitación de invitados se convirtió en mi santuario. Bert, agradecido por el cambio de tema, se puso a actuar de inmediato. Sigue enfadada por un collar. Le dije que no podíamos permitírnoslo, y ahora nos está castigando a todos. Miró a su madre, suspirando como un hombre que lleva el peso del mundo. Me costó $500, mamá. Apenas gano unos miles al mes. Ella está aquí malgastando el dinero en tonterías. Laura negó con la cabeza y empezó a sermonearme. Bert no está hecho de dinero. Tienes casa, coche, hijo, no deberías gastarte cientos en joyas inútiles. Y no es que ganes dinero. Deberías estar ahorrando para la familia. Si hubiera sido yo hace unos meses, aún una madre ama de casa sin ingresos, quizá me habría tragado el orgullo y lo habría dejado ir. Pero ahora no. Ahora tenía un sueldo. No mucho, pero suficiente para darme ánimos.
Me irgué y dije. En realidad, ese dinero forma parte de nuestro patrimonio conyugal. Tengo todo el derecho a gastarlo como me plazca. Entonces me volví hacia Bert. Y supongo que tu mamá no lo mencionó, pero, ahora tengo trabajo. Me alejé sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente confiado. Detrás de mí, Bert estaba furioso. Grace no cocina, no limpia, ni siquiera cuida a su propio hijo. ¿Ahora aparece mamá y ni siquiera la saluda? ¿Qué clase de mujer hace eso? Por un estúpido collar. Últimamente, salía de casa al amanecer y no llegaba a casa hasta tarde. Ni siquiera recordaba la última vez que había visto a Aaron. Ahí estaba, sentado en el sofá, devorando un enorme trozo de pollo frito, con los labios manchados de grasa. Había engordado bastante. No era de extrañar. Antes de que llegara Laura, Bert solo les daba comida para llevar, sobre todo comida rápida. Laura se sentó a su lado, arrullándolo como si se estuviera consumiendo. Mira a mi pobre bebé, está tan delgado. Grace, ¿cómo pudiste tratar así a tu hijo? Había estado diciendo cosas así todos los días desde que llegó, con ese tono condescendiente y preocupado que apenas ocultaba su desprecio. Claramente creía que podía insistir en que volviera a ser la nuera sumisa que solía ser. Intenté evitarla siempre que pude, pero era implacable, siempre ahí, siempre observando, siempre esperando para atacar. Una mañana, murmuró lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Hay gente que se pasa el día corriendo por ahí y se olvida de que es madre. ¡Qué crueldad! Me reí de verdad. ¿Se refería a mí o a su hijo? Ella interpretó mi silencio como una invitación y se volvió hacia Aaron. Cariño, no queremos una mamá que no cocine ni limpie para su hijo, ¿verdad? Esa es una mala mamá. Aaron lo repitió a la perfección, no es mala mamá. No dije nada mientras pasaba junto a ellos, hasta que Laura hizo algo impensable. Agarró la manita grasienta de Aaron y me golpeó con ella. Mala mamá. Mala mamá. Gritó. No fue amable. Huellas pegajosas florecieron en mi ropa, calientes y vergonzosas. Lo agarré por los hombros y lo detuve con firmeza. De inmediato, rompió a llorar a gritos. Laura se levantó de un salto y lo agarró, sujetándolo como si acabara de sobrevivir a un trauma. Lo asustaste. Espetó. De verdad que necesitas analizarte bien. Mantuve la calma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me pegue porque le dijiste que soy una mala madre? La miré a los ojos. Entraste en mi casa y le enseñaste a mi hijo a faltarme al respeto. ¿Tanto te aburres o solo intentas causar problemas? Laura titubeó, abriendo y cerrando la boca. Tras un instante, logró decir. No me malinterpretes. Vine por bondad, para ayudarte. Si no hubieras insistido en volver al trabajo, no estaría aquí. Soy una anciana, ¿crees que quiero hacer esto? Entonces se desplomó en el sofá y empezó a llorar. Solo intentaba cuidar de esta familia. Pero nunca estás en casa. Te peleas con Bert. Ignoras a tu hijo. Nadie sabe qué haces todo el día. Y cuando llegas a casa, actúas como si fuera una carga. Pronto, la sala de estar era un concierto de sollozos, los de ella y los de Aaron, superpuestos y en aumento. ¿Qué está sucediendo? Bert finalmente salió de donde quiera que se había escondido. Debió de haber estado escuchando a escondidas todo el tiempo. En cuanto vio a su madre y a su hijo llorando, se volvió hacia mí con la misma expresión de cansancio. Grace. Le estás faltando el respeto a mi madre. Entonces miró a Aaron, con mocos y lágrimas corriendo por su rostro, y su ira pareció triplicarse. Tomó a Aaron en brazos, meciéndolo suavemente como un padre cariñoso de un libro ilustrado. ¡Qué curioso! Nunca lo había visto mostrar tanto cariño. Tranquila, tranquila, murmuró. No pasa nada. Es culpa de mamá. Ya no tenemos que hablar con ella. Cada palabra era una daga destinada a aislar, a poner a mi propio hijo en mi contra, a pintarlo como la víctima y a mí como el villano.
Este era el clásico Bert. Siempre escondido, detrás de mí, detrás de su madre, detrás de Aaron, y solo dando un paso al frente cuando eso significaba que podía salir como un héroe. Ya había tenido suficiente. Más que suficiente. El resentimiento que había reprimido durante años me subió a la garganta. No me importaba si el momento no era el adecuado. No me importaba que Laura estuviera aquí ni que Aaron estuviera mirando. Había llegado a mi límite. Miré a Bert directamente a los ojos y le dije las palabras que debería haber dicho hace años. Bert, quiero el divorcio. Bert me miró con incredulidad. ¿Divorcio? Grace, ¿estás loca? Su voz temblaba de rabia. Después de todos estos años, era la primera vez que realmente desafiaba su autoridad. ¿Todo esto por un estúpido collar? No dije ni una palabra. Técnicamente, sí, el collar lo había empezado. Pero nunca se trató solo de eso. Al ver que no me rendía, se burló y escupió una amenaza. Bien. A ver quién no puede vivir sin el otro. Como dos niños jugando al gallina, marchamos directamente al juzgado y firmamos los papeles sin dudarlo un momento. Afuera del juzgado, Bert me dedicó una sonrisa fría. Más te vale que no vuelvas arrastrándote. Tipos como yo no aparecen dos veces. Le devolví la sonrisa con suficiencia. Bien. No busco una repetición. Dentro, mientras el empleado revisaba la documentación y confirmaba los términos del divorcio, Laura irrumpió como si estuviera haciendo una audición para una telenovela. Aaron se queda con nosotros. ¿Y la casa y el coche? No se lleva nada. El secretario del tribunal apenas pudo contener la mirada. Pueden acordar la custodia y los bienes privadamente o en mediación judicial. Miré al frente y dije con calma y claridad. No hace falta. Que se quede con la casa y el coche. Dividan los ahorros a la mitad. Eso es todo. El secretario asintió. Nuestra solicitud fue aceptada al instante. Solo teníamos que esperar a que se procesara el decreto final. Cuando salí, Donna ya me estaba esperando en la acera. En cuanto vio a Bert, levantó el dedo medio en alto. Bert, como era de esperar, no se atrevió a tomar represalias. El hombre ni siquiera podía alzar la voz en una reunión de personal. Donna era segura de sí misma, exitosa, y estaba completamente fuera de su alcance. Se conformó con fruncirme el ceño y murmurar. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste. Donna me metió rápidamente en el coche antes de que pudiera mirarlo. Por favor. Como si fueras un premio, resopló, cerrando la puerta de golpe. Y así, sin más, nos marchamos, dejando a Bert y Laura en una nube de cansancio e irrelevancia. Cuando Donna se incorporó a la carretera principal, me miró y sonrió. Te tardaste bastante. Empezaba a pensar que nunca reaccionarías. Exhalé lentamente, la adrenalina finalmente se desvaneció. Lo sé. Todo pasó tan rápido. Lo único es que, no tuve tiempo de planear. No tengo ahorros. Bert había acordado dividir el dinero a partes iguales, pero yo sabía exactamente cuánto teníamos. No era mucho, apenas lo suficiente para cubrir mis gastos durante un mes o dos. La mirada de Donna se suavizó. No te preocupes. Te tengo. Esa simple promesa me impactó más de lo esperado. Después de todo, los años que pasé encogiéndome para encajar en la vida de alguien, por fin estaba de vuelta en presencia de alguien que me veía. Que me apoyaba. Justo cuando estaba empezando a relajarme, Donna se movió en su asiento. Vale, pero, no celebres demasiado pronto, dijo. Hay algo que necesito enseñarte. Se detuvo en el aparcamiento de una cafetería y me condujo a una mesa tranquila en una esquina. Pedimos 2 cafés. En cuanto llegaron, sacó unas fotos brillantes de su bolso y las deslizó sobre la mesa. Échales un vistazo, dijo. Me encontré con esto por casualidad. Los recogí. Mostraban a Bert entrando a un hotel con una mujer a la que nunca había visto. Fruncí el ceño.
Donna me indicó que siguiera dándole la vuelta. Allí estaban de nuevo, saliendo juntos del hotel. En una toma, Bert llevaba su bolso, con el rostro vuelto hacia ella y una mirada que decía mucho más que las palabras. Sin vacilación. Sin vergüenza. Solo intimidad casual y pública. Así que eso fue todo. Bert había estado haciendo trampa. Pero para mi propia sorpresa, no sentí nada. Ni rabia. Ni angustia. Solo una silenciosa confirmación de algo que ya sabía en el fondo. Donna se acercó. Es clienta de su empresa. Lo llevé a varios eventos de networking. Un amigo mío estaba allí y los vio. Pensé en todas esas noches que Bert llegaba tarde a casa, oliendo a whisky, apenas podía mantenerse en pie, y yo dejaba que Aaron lo cuidara. ¿Cuántas veces había estado demasiado cansada para cuestionarlo? Es un poco coqueta, la verdad, añadió Donna, arqueando una ceja. Nunca imaginé que perdería el tiempo con alguien como Bert. No me sorprendió. Bert había sido el peor empleado de su empresa durante meses. Sus comisiones eran prácticamente inexistentes. Si no conseguía resultados pronto, lo despedirían. Supongo que no impugnó el divorcio porque cree que conseguirla lo salvará, dijo Donna. Probablemente cree que es su billete para conseguir mejores clientes y un ascenso. Por fin está listo para su gran oportunidad. Hizo una pausa. Pero, Grace. No me extrañaría que volviera arrastrándose o causara problemas. Ten cuidado. Tal como Donna lo predijo, pasaron menos de 2 semanas para que Bert me llamara pidiéndome una reconciliación. Por teléfono, su tono era petulante, como si me hiciera un favor. He estado pensando, dijo, eres la madre biológica de Aaron, y eso es importante para su desarrollo. O sea, siempre puedo encontrar otra pareja, pero por el bien de Aaron, quizá deberíamos volver. De fondo, oí la vocecita temblorosa de Aaron. Mami, te extraño. Por favor, vuelve a casa. Bert estaba haciendo todo lo posible, usando las emociones de nuestro hijo como moneda de cambio. Quería que volviera a ser la esposa y madre abnegada que fui. Mantuve la voz baja. Lo pensaré. Solo cuida de Aaron por ahora. Luego colgué y llamé inmediatamente a Donna. Ella ya había investigado un poco. Resulta que la aventura de Bert se había ido a una firma más grande. Con su cliente estrella desaparecido, sus números se desplomaron, y ahora buscaba volver a rastras con su exesposa, conveniente y fácil de mantener. Me reí. Claro. Siempre fue así, usando a los demás, manipulando la culpa, sin asumir nunca la verdadera responsabilidad. Le di largas, sin decir ni que sí ni que no, y Bert se desesperaba cada vez más. Finalmente, acepté reunirme con él, sobre todo para evitar que se descontrolara. Se veía diferente cuando lo vi, más delgado, agotado. Aaron también estaba más tranquilo, más sobrio. Bert me miró fijamente, mucho más saludable y más seguro de lo que me había sentido mientras estuve con él, pero ni siquiera preguntó cómo estaba. Así que rompí el silencio. ¿Dijiste que tenías algo de qué hablar? Él evadió la pregunta. Mi mamá se fue. La envié de vuelta. Lo que hizo estuvo mal. No debería haberte tratado así. No volverá a suceder. No dije nada. Le dio un codazo a Aaron. Me dijiste que tenías algo que decirle a mami. Anda. Aaron dudó. Antes de salir de casa, Bert le había advertido, si no te disculpas, serás el niño sin madre. Los niños de la escuela se reirán de ti. Entonces Aaron se levantó, inclinó la cabeza y murmuró. Mamá, lo siento. No debería haberte hecho enojar. Por favor, regresa. Bert intervino, yo también lo siento, cariño. Debería haberme esforzado más por controlar a mi madre y a Aaron. Por favor, perdóname. Incluso ahora, Bert no podía asumir la responsabilidad. Seguía culpando a todos menos a sí mismo. Sonreí levemente. Claro. Primero consigamos el certificado de divorcio.
Luego hablamos. Se quedó paralizado. Estoy aquí para volver contigo. Lo interrumpí. Finalizaremos el divorcio. Luego veré cómo te comportas. Si de verdad cambias, quizá lo volvamos a revisar. No entendía por qué no accedía ahora. Vamos, Grace. Solo di que sí. Te prometo que te trataré con respeto. Todo será diferente. Le di una sonrisa torcida. Bert, ¿crees que soy estúpida? ¿Y si esto solo dura unos días? Al menos después del divorcio, la casa y el coche son tuyos. No pierdes nada. Dudó. Al final, aceptó. No tenía otra opción. La fantasía de reconciliación se había desmoronado, y lo más inteligente, en su mente, era dejar la puerta abierta, por si acaso. Mientras esperábamos el papeleo, Bert hizo todo lo posible para recuperarme. Trajo a Aaron, me llenó de cumplidos e incluso se ofreció a ayudarme a descansar más, para que no llegara cansada del trabajo. No me moví. Entonces llegó el día. El certificado de divorcio estaba listo. Bert me siguió fuera del edificio como un cachorro fiel, agitando los papeles como si fueran un billete dorado. Genial. Ahora que lo tenemos, volvámonos a casar. Ven a casa conmigo hoy y mañana haremos la solicitud. Asentí. Todavía quedaban algunas cosas en esa casa que necesitaba recoger. En cuanto entramos, Aaron se abalanzó sobre mi pierna, sonriendo de emoción. En su mente, mamá la criada por fin había vuelto. Lo aparté con cuidado y entré en el dormitorio. Bert me siguió, cerrando la puerta silenciosamente. Me rodeó la cintura con los brazos y apretó los labios contra mi cuello. Me encogí de hombros y comencé a empacar. La última vez me fui con prisa, y había cosas que no podía permitirme perder, diplomas, certificados y documentos antiguos que no se podían reemplazar. La ropa no importaba. Pero esto sí. Lo metí todo en una bolsa de tela y finalmente saqué 2 fotografías. Las tiré sobre la cama. ¿De verdad creías que volvería contigo? El rostro de Bert se puso pálido. En las fotografías se le ve claramente entrando a un hotel con su amante. ¿Qué se supone que significa esto? Significa, dije rotundamente, que esto se acabó. Su encanto se desvaneció. Estás siendo ridículo. Soy un hombre, tengo necesidades. No me habías tocado en meses. ¿Y qué si me extravié? Todos los hombres las tienen. Me reí con amargura. No todos los hombres se acuestan con una clienta. Él respondió bruscamente, ¿y qué te importa? Estamos divorciados. Lo miré a los ojos. Exactamente. Estamos divorciados. Ya no somos nada. Me colgué la bolsa al hombro y caminé hacia la puerta. Y no te preocupes, te enviaré la manutención de Aaron a tu cuenta. Sin mirar otra vez, abrí la puerta y salí. Aaron estaba afuera, esperando. Me miró con ojos muy abiertos y nerviosos. ¿Mamá? Él seguía siendo mi hijo, mi bebé. El que cargué, crié y amé. Pero él también me había herido. Profundamente. Me arrodillé, le cepillé el pelo suavemente hacia atrás y sonreí. Te quiero, Aaron. Siempre. Si alguna vez me extrañas, llámame, vendré enseguida. Te lo prometo. Cuando quieras verme, ahí estaré. Empujé mi maleta hacia la puerta principal, con cada paso, me sentía más ligero. Sí, había renunciado a muchas cosas, había renunciado a la casa, al coche, a la supuesta seguridad. Me fui sin nada. Pero aún así, por fin era libre. ¿Dinero? Podría ganarlo de nuevo. ¿Un marido infiel? No valía la pena aferrarse a él. Mientras tuviera mi libertad, todo lo que perdí sería algo que algún día podría recuperar. Había estado enjaulado demasiado tiempo. Ahora, el pájaro que una vez surcó los cielos volvía a ser libre, con las alas abiertas, listo para volar hacia su propio horizonte.
Al salir, me encontré con Lucy, una de las mamás del barrio con las que solía charlar durante los paseos en cochecito. Iba en brazos de su hijo pequeño, camino a casa, cuando me vio. Grace. Qué tarde. ¿A dónde vas con esa maleta? Le sonreí, firme e impasible. Me divorcié. Es hora de empezar de nuevo. Su expresión lo decía todo. Estaba atónita. Pero le sostuve la mirada, le sonreí más y añadí. Adiós, Lucy. Ella asintió, educadamente pero todavía procesando la información. No me importaba lo que ella, o cualquier otra persona, pudiera decir de mí mañana. Que corriera el rumor del barrio. Que corriera la voz. Estaba harta de vivir para sus expectativas. Fuera de las puertas del complejo, Donna esperaba con un ramo de flores en sus brazos. Los pétalos del ave del paraíso florecieron como alas en pleno vuelo. Ella sonrió y me los entregó. Felicidades, dijo con voz orgullosa y cálida. Escapaste de la jaula. Incluso después del divorcio, intenté mantenerme en contacto con Aaron. Lo llamé, le escribí y lo contacté una y otra vez. Pero él no quería verme. Bert, como era de esperar, se encargó de ello. Cambió de dirección más de una vez, lo que me dificultaba cada vez encontrarlos. Pasaron los años. Para cuando volví a ver a Aaron, ambos éramos personas diferentes. Después del divorcio, una vez que mi trabajo se estabilizó, me encontré en una nueva relación. Se llamaba Jack, fotógrafo del estudio de Donna. Era 3 años menor que yo y, desde el principio, lo dejó claro, me admiraba, me respetaba y, sobre todo, apoyaba mi trabajo. Nos casamos. Poco después, tuvimos una hija, Olivia. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tener un hijo no tenía por qué significar agotamiento ni sacrificio. No tenía por qué significar despertarme cada 2 horas para alimentar al bebé, arrastrándome durante el día medio dormida. Jack era el tipo de padre con el que solo había soñado. Cuidaba de Olivia por las noches para que yo pudiera dormir. Se aseguraba de que tuviera tiempo para descansar, sanar y respirar. ¿Los dolores persistentes que me quedaron tras el nacimiento de Aaron? Nunca volvieron. Todo gracias al cuidado tranquilo e inquebrantable de Jack. En todo caso, Jack era el que estaba agotado, le dolía la espalda, tenía los hombros tensos y saltaba ante cada pequeño llanto que provenía de la cuna de Olivia. Pasé mi baja por maternidad cómodamente, cuidada, apoyada y segura. Y cuando volví al trabajo, no tuve que preocuparme por las listas de la guardería ni por las niñeras. La madre de Jack y una niñera a tiempo parcial me ayudaron con todo. Pude concentrarme en mi carrera, sin culpa ni concesiones. Al igual que una vez mantuve una casa entera funcionando a espaldas de Bert. Ahora, finalmente alguien estaba haciendo eso por mí. Habían pasado los años. Olivia creció en un hogar lleno de risas, cariño y amor. Era una niña brillante y alegre, curiosa, segura de sí misma y rebosante del espíritu artístico que heredó de Jack y de la serena resiliencia que heredó de mí. Con el apoyo incondicional de Jack, mi carrera despegó. Me hice un nombre, y el estudio de Donna floreció hasta convertirse en una de las empresas de medios más influyentes de la ciudad. Por primera vez en mi vida, tenía todo lo que siempre quise. Una carrera próspera, una pareja que realmente me apreciaba y un hogar que sentía como mío. Y entonces, un día, Aaron regresó a mi vida. Fue completamente inesperado. Estaba en un café entre reuniones, tomando un raro momento para respirar, cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Mamá?» Me giré y, por un instante, el aire se quedó atrapado en mi pecho. Aaron. Pero él no era el niño pequeño que había dejado atrás. Era más alto de lo que recordaba, sus rasgos más afilados, más maduros, pero sus ojos todavía tenían algo familiar. Una mezcla tranquila de incertidumbre, arrepentimiento y anhelo. Nos quedamos allí en silencio por un momento. Luego, vacilante, dio un paso adelante. ¿Podemos hablar? Nos sentamos. Revolvió el café sin mirarlo siquiera. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. Yo, dudó.
Ni siquiera sé por dónde empezar. Esperé, dándole espacio. Respiró hondo. Me equivoqué. Las palabras eran suaves, pero llevaban el peso de los años. Era solo un niño, pero eso no es excusa. Me porté fatal contigo. Dejé que papá y la abuela me llenaran la cabeza de mentiras. Estaba convencido de que eras el malo, pero... Tragó saliva con fuerza. Cuando te fuiste, las cosas no mejoraron. Empeoraron. Ya lo sospechaba. Pero lo dejé hablar. Papá nunca cambió. Después de que mi abuela se fue, siempre estaba trabajando o enojado. Nadie cocinaba. Nadie revisaba mis tareas. Nadie me vigilaba, en absoluto. Se detuvo en seco, con la mandíbula apretada. Durante mucho tiempo, solo estuve enojado contigo. Pero al crecer, todo empezó a tener sentido. Vi cómo papá trataba a las mujeres. Cómo culpaba a todos menos a sí mismo. Y empecé a recordar, todo. Su voz se quebró. Siempre estuviste ahí. Te encargaste de todo. Cuando finalmente te elegiste a ti misma, yo, desvió la mirada, con los ojos brillantes. Yo fui quien te empujó, mamá. Exhalé, lenta y suavemente. Me dolía el corazón, no de amargura, sino de compasión. Había sido un niño. Manipulado. Moldeado. Usado. Nunca tuvo la oportunidad de saber más. Nunca te odié, Aarón, dije suavemente. Sus hombros temblaron. Y de repente, ya no era un hombre adulto sentado frente a mí. Era solo un niño otra vez. El niño que yo había criado, amado y por el que me había sacrificado. Se secó los ojos y finalmente los levantó para mirarme. ¿Puedo volver a ser parte de tu vida? Sonreí. Claro, Aarón. Siempre serás mi hijo. La primera vez que conoció a Olivia, estaba nervioso. Jack también estaba allí, observando con una calma cautelosa pero respetuosa mientras Aarón se movía inquieto en el borde del sofá. Entonces Olivia, llena de asombro propio de una niña de 5 años, corrió hacia él y le preguntó. ¿Eres mi hermano? Aarón parpadeó, atónito. Sí. Supongo que sí. Todo su rostro se iluminó. Siempre quise un hermano. Y lo abrazó con sus pequeños brazos. Por encima de su hombro, Jack me miró. Sus ojos formularon la pregunta que no había dicho en voz alta. ¿Está bien esto? Asentí. Porque en ese momento supe. No importaba lo que había perdido, no importaba cuánto había soportado. Había ganado algo más grande. Soy Aarón. Me llevó años darme cuenta de que mucho de lo que creía mientras crecí no era cierto. Cuando era niño, pensaba que mi madre era la villana. Siempre me obligaba a hacer la tarea, me decía que comiera menos, insistía en que me acostara temprano. Mi papá nunca me obligó a hacer nada. Y mi abuela me susurraba constantemente al oído. Tu madre tiene mal carácter. No le importa esta familia. Si no fuera por tu papá, esta casa se habría derrumbado hace mucho tiempo. Y yo le creí. El día que mamá compró ese collar, de verdad pensé que era egoísta. La miré a los ojos, delante de todos, y le dije que no valía la pena. Mirando hacia atrás ahora, esas palabras podrían ser la cosa más cruel que haya dicho jamás. Recuerdo cómo me miró, tranquila, calmada. Dijo, tienes razón. No valgo la pena. Y yo, la verdad es que me sentí orgulloso. Creí que había ganado. No me di cuenta de que ese fue el momento en el que ella empezó a alejarse de nosotros. No gritó. No lloró. Simplemente cerró la puerta suavemente y se fue. Y pensé que eso significaba que tenía razón. Pero poco a poco, a medida que la vida fue perdiendo sus capas, comencé a ver las cosas como realmente eran. Papá se volvió más callado. Llegaba a casa del trabajo sin decir palabra, abría una cerveza y se quedaba dormido en el sofá. Nunca me preguntaba si había hecho la tarea.
Nunca me preguntaba cómo me sentía. Él no era el héroe herido que yo pensaba que era, simplemente era alguien que nunca quiso asumir responsabilidades. Empecé a ver más allá de las historias que me contaba. No se sostenían. Y empecé a recordar cosas que había olvidado o ignorado. Mi mamá, arrastrándose fuera de la cama para lavar la ropa a medianoche. Sentada a mi lado toda la noche cuando tenía fiebre. Practicando la misma pieza de piano conmigo una y otra vez antes de un recital. Empecé a odiarme a mí mismo, no porque fuera un niño que no sabía más. Sino porque cuando ella estaba en su momento más débil, no estuve a su lado. Me costó mucho tiempo armarme de valor para encontrarla. No sabía si siquiera querría verme. Pero cuando levantó la vista en ese café y me vio, no se inmutó. No se dio la vuelta. Simplemente, se escuchó. Me disculpé. No me regañó. No me hizo rogar. Ella dijo que nunca me odió. Y en ese momento, casi lo pierdo. Porque me di cuenta, hay gente que te quiere incluso cuando les has roto el corazón. Más tarde, conocí a Jack. Era firme y con los pies en la tierra, como una pared en la que uno podía apoyarse. Entendí por qué se sentía segura con él. Luego conocí a Olivia. Ella me miró con ojos grandes y curiosos y me preguntó, ¿eres mi hermano? Me quedé paralizado. Pero asentí. Sí, creo que sí. Se le iluminó la cara y saltó a mis brazos. Siempre quise un hermano mayor. Y mientras la abrazaba, algo dentro de mí encajó. Como si hubiera una parte de mí que había estado ausente durante años, y ahora ya no estaba. Jack me miró, sin recelo ni hostilidad. Solo con un respeto silencioso, como si estuviera dispuesto a hacerme espacio. Y ella estaba parada cerca, mirándonos con la misma sonrisa que solía tener cuando me vio actuar en el escenario por primera vez. Sigo intentando ser mejor hombre. Ninguna disculpa puede reparar el pasado, pero intento, cada día, convertirme en alguien de quien ella pueda estar orgullosa. Sé que no puedo volver a la vida que teníamos antes de que se fuera. Pero tengo la esperanza de que, en la vida que ha construido ahora, aún pueda ganarme un lugar. No como el niño que necesitaba sus cuidados, sino como un hombre que finalmente puede caminar hacia ella. Y sostenerla con ambos brazos.